¿Ya? Eso es la paradoja de la frugalidad. Por eso es paradoja, porque a Claro. veces los agentes económicos, los individuos, piensan que lo están haciendo mejor, ahorrando, ¿cierto? Y cuando nosotros aumentamos el ahorro, disminuye el consumo, al disminuir el consumo, disminuye la producción, aumenta el desempleo y estamos peor que antes, ¿cierto? Estamos peor que antes, ¿ya? Estamos ahorrando por tiempos peores y al ahorrar, esos tiempos peores se adelantan y siempre sucede cuando existe ahorro. Por eso se llama paradoja de la frugalidad, paradoja de los ahorrativos, ¿cierto? Es una gran paradoja. Bueno, excelente. Vamos a repasarle un poquitito más ese concepto con ejercicios también. Pero me parece que lo último que nosotros vimos en la clase pasada fue el efecto multiplicador. Recuerdan ustedes, ¿cierto? Que se explicó de esta forma el efecto multiplicador. ¿Ya? Que a medida que aumenta la inversión, va aumentando más el consumo, después aumenta más el consumo, después aumenta más el consumo. Al final el efecto en los aumentos del consumo es enorme, más el aumento en la inversión nos daba un efecto total de demanda agregada de 134. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Se acuerdan de eso, cierto? El efecto multiplicador, ¿cierto? Está relacionado también con el ahorro. De hecho, del efecto multiplicador es donde proviene la paradoja de la frugalidad. ¿Por qué? Porque si se ahorra mucho, el efecto multiplicador será menor. Ya recuerden ustedes que todo se basa el efecto multiplicador en la propensión marginal a consumir. Por lo tanto, si la propensión marginal a consumir es muy grande o muy cercano a 1, el efecto multiplicador será enorme. Pero si la propensión marginal a consumir es pequeña, ¿cierto? El efecto multiplicador será mucho menor. Por lo tanto, el efecto multiplicador es contrario a, a los deseos de ahorro. Mientras mayor será el ahorro, menor será el efecto multiplicador. ¿Cierto? Recuerden que lo que no se consume se ahorra. La parte de la renta que acelera la demanda agregada es la que se traduce en consumo para este modelo inicial que es bastante sencillo, ¿cierto? Por lo tanto, el multiplicador actúa en los dos sentidos. Si la inversión cae, también arrastra la producción mucho más allá de la disminución de la demanda agregada, ¿cierto? Va a depender. Por lo tanto, podría aumentar como también podría disminuir. Y ahí viene entonces lo que nosotros conocemos como la paradoja de la frugalidad. Fíjense, siempre se ha pensado que el ahorro es bueno, pero no siempre es así. ¿Ya? Y por eso se llama paradoja, porque nosotros pensamos que el ahorro es bueno y las personas debiesen ahorrar más. ¿Ya? Una población frugal es mejor que una población derrochadora, que gasta todo. Pero si consideramos algún tipo de incentivo para que las familias ahorraran más que antes, puede ser la tasa de interés, ¿ya? Podría pensarse que la economía marcharía mejor, ¿ya? Pero esto no es así. Y aquí podemos evidenciar la paradoja de la frugalidad, ¿cierto? Imaginemos que nosotros tenemos una propensión a ahorrar mayor, ¿ya? Acá tenemos entonces nuestra curva inicial, en la cual tenemos el ahorro, ¿cierto? Solamente el ahorro para que se note. El ahorro es igual al ahorro, ¿ya? Más la propensión a ahorrar por I, ¿ya? Tenemos entonces, si ustedes se fijan, una mayor propensión a ahorrar significa que la propensión marginal a ahorrar aumenta. Ese número, cualquiera que sea, es mayor después. Por lo tanto, tenemos otra recta, ¿cierto? Todos nacen desde el ahorro autónomo, desde el mismo punto, ¿cierto? Que el ahorro autónomo no cambió en nada, pero sí cambió la propensión a ahorrar. Por lo tanto, esta recta, como ustedes pueden ver, es mucho más empinada, tiene mayor pendiente. Fíjense lo que produce eso, porque nosotros sabemos que el equilibrio se produce cuando el ahorro se iguala a la inversión, si al final eso lo habíamos visto. Por lo tanto, ahorrar más significa, en otras palabras,
producir menos. Una producción menor, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a mayor desempleo. Entonces imaginemos lo siguiente. Está aumentando las tasas de desempleo. Entonces todas las familias de Chile, las que están trabajando aún, dicen, yo no voy a, mejor no gasto mi sueldo, no gasto mi dinero, porque a futuro yo podría quedar cesante. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a ahorrar lo más posible. ¿Qué va a producir inmediatamente que comiencen a ahorrar lo más posible? Inmediatamente es que se consuma menos, eso hace que se produzca menos, eso hace que la verdad es que quede despedida esa persona. ¿Se dan cuenta? Es como una profecía autocumplida. A eso se le llama la paradoja de la frugalidad. Las personas ahorran para los posibles tiempos malos que vienen, pero el ahorro es la causa de ese tiempo malo. El ahorro es la causa. No hay otra causa, sino que es el ahorro. ¿Ya? Entonces, cuando la economía se ve en decadencia, las personas siempre tienden a ahorrar más. Eso produce que la economía empeore más aún. Empeore más aún. Eso es lo que decía el compañero, ¿cierto? Que podríamos estar en una crisis económica. Y ante esa crisis económica, nosotros podríamos, para prevenir cualquier eventual escenario negativo, ahorrar mucho más. Bueno, el ahorrar mucho más va a producir que el equilibrio se contraiga. Y ese equilibrio contraído va a significar entonces una menor nivel de producción y obviamente si produzco menos necesito menos gente trabajando y los despido a los que me sobran. Por eso se llama la paradoja de la frugalidad, ¿cierto? Podríamos pensar que ahorrar es bueno, pero al final el ahorro produce desempleo. ¿Ya? Eh, Así funciona, ¿cierto? Si aumenta el ahorro, resulta que el ahorro es mayor a la inversión. ¿Ya? Recuerden que si aumenta el ahorro, ¿cierto? Me encontraría aquí, en este punto, el ahorro sería mayor a la inversión en ese nivel de producción. Por lo tanto, se ve la obligación de ¿qué? De comenzar a disminuir, a disminuir, a disminuir hasta encontrarse en el equilibrio. ¿Cómo disminuye? Bueno, disminuye el consumo, disminuye la demanda agregada. Al disminuir la demanda agregada, disminuye I. Y al disminuir I, nuevamente disminuye consumo y ahorro. Y sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo. Aumenté el ahorro, pero al final va a resultar en una disminución de ahorro y en una disminución del consumo y en una disminución absolutamente de todo. ¿Ya? Eso es lo que sucede. ¿Ya? Y al final se ajusta. Y al final el ahorro va a ser igual a la inversión. El ahorro va a ser exactamente igual a la inversión, simplemente con un nivel de producción menor. Poniéndolo en la práctica. Imaginemos, así, a modo muy simple, voy a ahorrar la mitad de mi sueldo. Gano 100, ahorro 50. Así, simple, simple. Después entonces voy a ahorrar todo mi sueldo. Va a ser distinto que la inversión. Entonces, para que se iguale, mi sueldo va a disminuir. Y ahora voy a ganar 50. Claro, ahora voy a ahorrar todo mi sueldo, pero voy a seguir ahorrando 50, que es igual a la inversión. Porque mi ingreso cayó, ¿cierto? El ingreso mío disminuyó. ¿Ya? Con esos ejemplos espero que se entienda el tema de la paradoja de la frugalidad. ¿Ya? Entonces, resumiendo lo que dice su compañero, lo que dijo exactamente, en momento de recesión económica, ¿cierto? Ahorrar más y consumir menos, normalmente si lleva eso, es un error. ¿Por qué? Porque agudiza la recesión, la empeora. Pero cuando la demanda es más fuerte y lleva la economía hacia la senda de la inflación, puede ser una buena medida que contribuiría a mantener la inversión y el crecimiento económico, ¿cierto? Es decir, va a depender cuándo ahorrar. En una crisis, nunca. Pero en un tiempo de bonanza en el cual los precios están aumentando, a lo mejor sería bueno ahorrar, propiciar el ahorro
para que la economía no se sobrecaliente, dicen los expertos económicos. ¿Ya? Bueno, todavía nosotros no podemos explicar la inflación, pero sí tenemos que entender que empleo e inflación son contrarios. Nosotros tenemos que identificar, ya voy a poner el mismo gráfico aquí al lado, pero un poco más limpio. Entonces tengo mi demanda agregada, ¿cierto? Esto nace del 280. Bien, en ese punto eran 1866. 1866. Muy bien. Entonces, ahí yo tengo mi punto de equilibrio, sé exactamente cuánto se produce. ¿Cómo está la economía? ¿La economía está bien? ¿La economía está mal? Va a depender. ¿Cuáles son las políticas que nosotros tenemos que hacer aquí? Va a depender. ¿De qué va a depender? De lo que nos faltó pasar, que es, este es el punto de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Esta es mi producción de equilibrio, ¿cierto? Esto es igual a mi producción de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en el equilibrio se tienen que producir 1866. Pero yo necesito saber cuál es mi nivel de producción en el pleno empleo. Aún no vemos eso. En el pleno empleo. Es decir, es cierto que mi producción de equilibrio está aquí, pero si nosotros tuviésemos a todos los trabajadores utilizados, todos trabajando, sin nivel de desempleo, solamente el desempleo natural, que sabemos nosotros que ese no se puede disminuir, ¿cierto? Ya entendemos lo que es el desempleo natural, que lo vimos antes. Pero si todo el mundo estuviese trabajando en estos momentos 100%, ¿cuánto seríamos capaces de producir? Tenemos dos opciones. Opción número uno, bueno, tres opciones. Que justo a pleno empleo estamos, pleno empleo, que sea justo 1866, ¿ya? Entonces ahí estamos en el equilibrio y además en pleno empleo, pucha, sería lo ideal, ¿ya? Esa es la opción uno, que es muy poco probable, ¿ya? Opción uno verdadera ahora, o opción 2 como quieren llamarlo. Tenemos lo siguiente, el pleno empleo, la producción, perdón, la producción de pleno empleo, se encuentra sobre el PIB de equilibrio. Es decir, imagínense que aquí son 2000, es un ejemplo nomás. Esa es la primera opción. ¿Qué significa esto? Significa que si yo utilizara todos mis recursos, absolutamente todos mis recursos, todas las personas disponibles, en la economía se producirían 2000. Bueno, si actualmente en el equilibrio se están produciendo 1866, significa que tengo recursos ociosos, ¿cierto? Significa que existe desempleo, ¿ya? A esto entonces recibe un nombre, esta diferencia, ¿ya? Se le llama gap. Gap, gap de desempleo. Gap de desempleo. ¿Qué significa? El gap significa brecha, pero en economía a las brechas se le llaman gap. ¿Ya? Existe una brecha de desempleo. Es decir, si es que la economía produjera más que esto incluso, nosotros podríamos encontrarnos, ¿cierto?, en el pleno empleo. Actualmente existe un desempleo. Actualmente existe mucho desempleo. Y nosotros lo podemos evidenciar aquí, ¿cierto? Actualmente existe desempleo en nuestra economía. Podríamos llegar a producir más. ¿Por qué no producimos más?
Bueno, la razón es porque nuestra demanda agregada debiese aumentar. Esta sería la política lógica si es que existe un gap de desempleo. La demanda agregada debiese aumentar hasta este nivel para alcanzar este punto. No sé si lo alcanza, voy a bajar un poquitito. Ahí. Para alcanzar este punto. ¿Cierto? La demanda agregada entonces debiese aumentar. ¿Cuánto debiese aumentar? Bueno, nosotros teníamos este ejercicio. ¿A cuánto equivalía la demanda agregada? Debe estar por aquí, ¿cierto? A 280 más 0,85i. Esa era nuestra demanda agregada, ¿cierto? La voy a anotar acá. Demanda agregada es igual a 280 más 0,85i. ¿Por qué esa es mi demanda agregada? Porque el consumo eran 200, ¿cierto? Lo voy a, la voy a desglosar. Demanda agregada es igual a 200 más 0,85i más la inversión, que la inversión eran 80. Muy bien. Bien, esa es mi demanda agregada. Ahora yo lo que necesito hacer es subir mi demanda agregada para que se llegue a producir 2000 unidades en el equilibrio. Por lo tanto, ¿a cuánto debería aumentar mi inversión? Porque fíjense que es el efecto multiplicador que yo debería buscar, ¿cierto? Ahora estamos haciendo lo contrario. Estamos buscando cuánto debería ser la inversión para que la producción sean 2000. ¿Por qué razón? Yo deseo estar en el número 2000 porque ahí existe una producción de pleno empleo. El equilibrio se encuentra acá, pero deseo mover el equilibrio hasta ese otro punto, aumentando, ¿cierto?, la inversión. Eso es lo que yo quiero hacer. Quiero aumentar la inversión más todavía hasta que llegue una nueva demanda agregada y el equilibrio puede igualarse a la producción de pleno empleo. No quiero que exista desempleo. Recuerden que el desempleo es malo, es nocivo, ¿cierto? Bueno, entonces en esta ecuación yo debería igualarlo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo sé que Y debería ser 2000. Mi Y debería ser 2000. Para ahora entonces eh, mi única variable debería ser la inversión. 0,85 por 2000 más la inversión. Entonces en esta ecuación yo despejo la inversión para saber cuánto debería ser. ¿Cuánto debería ser la inversión para que el equilibrio se encuentre en el 2000? ¿Cuánto me tiene que dar la inversión, chiquillos, por favor? ¿100? ¿100 les dio? ¿Alguien más le dio algo así o no?
¿Alguien más lo sacó o no? Para corroborarlo. A mí también me dio 100, profe. Ya, excelente. Entonces, en otras palabras, ¿cuánto debería aumentar la inversión? La inversión debería aumentar en 20 más, en 20 adicionales. Si la inversión aumenta de 80 a 100, entonces nosotros nos encontraremos en equilibrio, ¿cierto? Esa sería una política que tiene un propósito, ¿cierto? ¿Qué propósito? Será estar en equilibrio y disminuir el desempleo dentro del país. Eso es lo que esperamos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se entiende? Y ahí se logra disminuir este gap de desempleo. Ahora, claro, el país sabe o entiende que lo que debe hacer es aumentar la inversión, ¿ya? Y ahora entonces vienen las políticas de cómo hacer aumentar la inversión, que eso ya es otro tema. Pero lo que sabemos es que deberíamos aumentar la inversión de 80 a 100, de 80 a 100, ¿cierto? Aumentar un poquitito más la inversión. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Ya? Bueno, si aumento mi inversión, obviamente mi función de demanda agregada va a cambiar, por cierto. Mi demanda agregada será 300 más 0,85i, ¿cierto? Que es el consumo más inversión, son 200 más 100, 300 más 0,85i, ¿cierto? Muy bien. Entonces, me devuelvo, voy a borrar esto que habíamos puesto aquí. Opción número 2. Vamos a ver la opción número 2 que puede existir. Opción número 2 es que la producción de pleno empleo se encuentre bajo el actual equilibrio. Esta es la opción número 2. ¿Ya? Es decir, sea más bajo que la producción de equilibrio. Mucho más bajo. Imagínense que la producción de pleno empleo se encuentra en 1500. Es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y el equilibrio actual se encuentra en 1866. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos otro problema muy distinto al anterior. ¿Ya? Veamos. ¿Cuál es nuestro problema actual? Nuestro problema es que esta es nuestra demanda agregada. ¿Yo podré alcanzar este nivel de producción 1866? Jamás. Jamás lo puedo alcanzar. De hecho, trabajando absolutamente todos los trabajadores, ¿cierto?, de la economía, lo máximo que yo podría alcanzar son 1500. Por lo tanto, me encuentro en realidad en este punto en la actualidad. Ese es el punto actual en el cual me encuentro. Es donde choca mi producción de pleno empleo con la función de demanda agregada. ¿Ya? En equilibrio debería encontrarme aquí, donde choca la línea 45 grados, ¿cierto? A esta diferencia se le conoce como un nombre. Ese nombre es, voy a escribir aquí, gap inflacionista o inflacionario. ¿Ya? Esa diferencia entre ambos puntos verdes. ¿Qué significa? Significa que actualmente se están
produciendo 1500, pero se está demandando mucho más. ¿Cuánto más se está demandando? Nosotros podríamos calcularlo, ¿cierto? Recuerden que la demanda agregada era igual a 280 más 0,85i. Por lo tanto, cuando Y son 1500, ¿cuánto se demanda? Podríamos calcularlo, ¿cierto? Y nos da 1555. 1555. Excelente. Por lo tanto, la demanda es 1555, la oferta son 1500. Existe un gap inflacionario de 55. Esto está sucediendo. La demanda es mayor que la oferta. Y sabemos lo que sucede cuando la demanda es mayor que la oferta, ¿cierto? Se produce inflación. Aumentan los precios. Se produce inflación. La demanda en este punto es mayor que la oferta. ¿Qué deberíamos hacer para poder disminuir este gap inflacionista o inflacionario, como quieran llamarlo? Lo que debiéramos hacer es acomodar o ajustar la demanda agregada a este nivel de producción. ¿Cómo la ajustamos? De la misma forma que anteriormente. Tenemos que disminuir la demanda agregada. Ya lo voy a hacer con este color verde, para que pase por ese punto. ¿Cómo logramos hacer disminuir la demanda agregada? Lo mismo que antes, pero al revés. Tenemos entonces que hacer disminuir la inversión. ¿En cuánto deberíamos disminuir la inversión? Bueno, lo tenemos que calcular de la misma forma que antes. ¿Ya? Recordemos que la demanda agregada son 200 más 0,85i más la inversión. En este caso era 80, ¿cierto? Si es que nosotros queremos llegar a producir una cantidad de 1500, ¿en cuánto deberíamos disminuir la inversión? Veamos. 1500 es igual a 200 más 0,85 por 1500 y todo eso más la inversión. Bien. Entonces, ¿en cuánto debería disminuir la inversión? Ahí debemos sacarlo. ¿25? La inversión ahora debería disminuir a 25, ¿ya? Y nos da que la inversión debería ser igual a 25, correcto. Por lo tanto, ya esta no sería nuestra función de demanda. Nuestra función de demanda nueva sería demanda agregada es igual a 225 más 0,85i. Esa sería nuestra función de demanda. La voy a poner aquí. Esa sería nuestra función de demanda. Y esta es la función de demanda azul, ¿cierto? Al lograr eso, entonces se logra hacer disminuir el gap inflacionista. ¿Por qué? Porque la demanda la igualamos a la oferta. Todo va a depender entonces de dónde se encuentra nuestra producción de pleno empleo. Esa es la clave. Por lo tanto, en todos los ejercicios, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra producción de pleno empleo. Si es que la producción de pleno empleo se encuentra por sobre el punto de equilibrio actual, deberíamos hacer políticas para hacer disminuir lo que actualmente sucede, el gap de desempleo. Existe desempleo. Deberíamos producir más. Si es que se encontrara bajo ese nivel de producción, nosotros deberíamos disminuir la demanda agregada produciendo o demandando menos, ¿cierto? Demandando menos. Ahora, ¿por qué yo muevo la inversión? ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que la inversión tiene un efecto multiplicador. Si yo aumento la inversión en 20, yo sé que el efecto en la demanda será enorme, será en 130. ¿Ya? Ustedes pudieron ver y evidenciar aquí, se aumentó en 20
Y claro, aumentó a 2000, de 1008 a 2000. Acá disminuí la inversión de 80 a 25 y disminuyó 300 y tanto, ¿cierto? La demanda agregada. Entonces, para no mover tanto la demanda agregada, yo hago mover la inversión. ¿Por qué? Porque entiendo que existe un efecto multiplicador, que lo que yo incentive a mover la inversión va a ser en una mayor cuantía en la demanda agregada. ¿Ya? Recuerden que estas dos cosas son malas. Inflación y desempleo son malas. Yo intento disminuir ambas, ¿cierto? Intento disminuir ambas, pero en la justa medida. No quiero que se escape ninguna de las dos. Esa es la razón por la que económicamente muchas veces se toman políticas que pueden incentivar que se invierta más o a veces incluso que se invierta menos. ¿Ya? En este caso, nuestro país está produciendo bajo esta línea. La verdad que existe desempleo, más que inflación. La inflación está en el cero y tanto. Actualmente, por ejemplo, en Chile. Entonces, qué hace nuestro gobierno? Hasta el momento no hay gobierno. Pero ¿qué debería hacer? Bueno, hasta el momento lo único que conocemos es la única herramienta es la inversión. Debería incentivar la inversión. Bien. Hasta aquí entonces entra para la prueba de la próxima semana. ¿Cómo estamos? Lo hemos pasado muy bien. Pregúntenme lo que deseen ahora, chiquillos. Mientras piensan la pregunta, espérenme un segundito. Muy bien. Consultas, por favor, ahora sí. Profesor, Dígame. usted también preguntó la diferencia entre producción de pleno empleo y producción de equilibrio. Sí, Usted lo explicó con el gráfico, ¿cierto? Fue lo que usted sí, explicó ahí también. sí, Ah, ya sí. correcto. La producción de pleno empleo, en definición, es la producción en la cual es el nivel de producción el cual se logra teniendo todos los factores productivos utilizados. Por eso se llama de pleno empleo, porque no hay cesantía, ¿cierto? Es decir, si todos trabajaran, si todos los habitantes, todos los trabajadores trabajaran, se produciría ese nivel de producción. Para hacerlo más corta, o para poder entender, es el nivel de producción máximo que se puede alcanzar en un país, ¿cierto? No se puede producir más que eso. Ese es el nivel máximo de producción que se puede alcanzar. Si se produce menos que eso, va a existir desempleo, porque van a haber personas que no estén trabajando. Si es que el equilibrio estuviese más allá, es un punto inalcanzable. No podemos producir tanto, por lo tanto, este es el nivel máximo. Y entonces se produce un gap inflacionista. Se produce un gap de desempleo o un gap inflacionista. Cuando la producción de pleno empleo es mayor o es menor al punto de equilibrio, a la producción de equilibrio.
¿Ya? Que esas preguntas las dejé porque es lo que íbamos a ver hoy día, ¿cierto? Una economía. Se sabe lo siguiente. La demanda agregada es igual a 850 más 0,5i. Además se sabe que el consumo autónomo es igual a 500. Y la producción de pleno empleo es igual a 5500. Ya. Se pide determinar equilibrios de consumo, de mercado, de ahorro, eh, determinar y evaluar la actual situación del país. ¿Qué medidas se deben tomar? Si la propensión a consumir ahora es 0,85, calcule A y B nuevamente. Si la inversión está a 1000, calcule A y B nuevamente. Si el ahorro autónomo ahora es menos 800, calcule A y B nuevamente. ¿Ya? Con ese ejercicio les puede ayudar para practicar.